días, le habla Jennifer Oberto, enfermera jefe de Colcuidar IPS y responsable de brindarle hoy el acompañamiento en la socialización del tema correspondiente, como lo es el marco legal de la historia clínica y registros clínicos del cuidado. El objetivo de esta presentación es que el personal permita o logre conocer el marco legal concerniente al diligenciamiento de la historia clínica, así como conocer la importancia profesional y legal de los registros de enfermería. ¿Qué es una historia clínica? Se dice que es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y que éste contiene los datos de los pacientes de acuerdo con la Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica y de acuerdo con el artículo 34, lo define de la siguiente manera. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos dispuestos en la ley. Entiéndase que todos los documentos o todos los datos de los pacientes son parte integral de la historia clínica. También se dice que la historia clínica con todos los datos de salud constituye un documento privado que contiene detalles íntimos acerca de aspectos físicos, psíquicos, sociales del paciente, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos que recibe el paciente y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención del paciente y que se relacionan con información personal y familiar. Por regla general, dicha información no puede ser conocida por fuera del marco asistencial sin la autorización de su titular, teniendo en cuenta la información sensible que se resguarda o se maneja en la historia clínica. Normas para el manejo de la historia clínica. El registro debe ser en forma secuencial, con orden cronológico, fecha y hora de atención. Está compuesto por varios folios o hojas, las cuales deben numerarse consecutivamente. Registrar entrega de radiografías, resultados de laboratorios del paciente, sus registros en función de todo el equipo de salud. El acceso a terceros requiere la autorización del paciente y solo puede acceder personal de salud y autoridades judiciales. Los registros deben ser inmediatos, claros, legibles, no tachones, sin enmendaduras y no dejar espacios en blancos, y no está permitido el uso de siglas. Y al terminar cada anotación, firmar con el cargo que usted ejecuta. Vamos a hablar un poco de la resolución 23 del año 81, que es el Código Ético Médico, por la cual se establece en el capítulo 3 el manejo de la historia clínica. El artículo 34 de esta resolución hace referencia a que la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, que es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos que están previstos por la ley. El artículo 35 de dicha resolución hace referencia en que las entidades del Sistema Nacional de Salud, la historia clínica estará ceñida a los modelos implementados por el Ministerio de Salud y adecuados al proceso de historia clínica de cada institución. La resolución 1995 del 8 de julio de 1999, emitida por el Ministerio de Salud, por lo cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica, y esta resolución es la base legal para el manejo adecuado de la historia clínica y también la responsabilidad legal que cada trabajador de salud o cada profesional del equipo de salud debe
cumplir. Se basa esta resolución 1995 en el capítulo 1, las disposiciones y definiciones generales. El capítulo 2 hace referencia al diligenciamiento de la historia clínica. El capítulo 3 a la organización y manejo del archivo de historias clínicas. Y el capítulo 4 hace referencia al comité de historias clínicas. El capítulo 1 sobre las definiciones y disposiciones generales habla de la siguiente o define los siguientes artículos. El artículo 1 permite definir los siguientes términos. ¿Qué es una historia clínica? Que ya se socializó y es un documento privado obligatorio y sometido a reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención al usuario. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en aquellos casos que registra o están previstos por la ley. El estado de salud hace referencia al estado de salud del paciente, donde se registra en los datos e informe acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural y económica, así como medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario. El equipo de salud son los profesionales técnicos y auxiliares del área de la salud que realizan la atención clínico-asistencial directa del usuario y los auditores médicos y aseguradoras, así como prestadores de salud, responsables de la evaluación de la calidad del servicio prestado. La historia clínica para efectos archivísticos y se define o se entiende como el expediente conformado por el conjunto de documentos en lo que se efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de reservado. Archivo de gestión. Es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios activos y de los que no han utilizado el servicio durante los 5 años siguientes a la última atención. Archivo central. Es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención en salud del prestador transcurridos 5 años desde la última atención. Y el archivo histórico es aquel al cual se transfieren las historias clínicas que por su valor científico, histórico, cultural deben ser conservadas permanentemente. El artículo 2 hace referencia al ámbito de aplicación de la resolución y las disposiciones de la presente resolución serán de obligatorio cumplimiento por todos los prestadores de servicio de salud y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud. El artículo 3 hace referencia a las características de la historia clínica. La característica de integralidad. La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológicos, psicológicos y social, y que deben estar interrelacionados con sus dimensiones personales, familiar y comunitaria. La característica de secuencialidad hace referencia a que los registros de la prestación de los servicios de salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario. Racionalidad científica.
Para los efectos de la presente resolución es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones de salud brindadas a un usuario de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita con las limitaciones que impone la ley. El cuarto artículo o el artículo 4, obligatoriedad de los registros. Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas conforme a las características señaladas en la presente resolución. El capítulo 2 hace referencia al diligenciamiento de la historia clínica. El artículo 5 habla sobre las generalidades de la historia clínica. Esta debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la cual se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Artículo 6. Apertura e identificación de la historia clínica. A partir del 1 de enero del año 2000, la identificación de la historia clínica se hará con el número de cédula de ciudadanía para los mayores de edad, el número de tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de 7 años y el número de registro civil para los menores de 7 años. Para los ciudadanos extranjeros con el número de pasaporte o cédula de extranjería. En el caso que no exista documento de identidad de los menores de edad, se utilizará el número de cédula de ciudadanía de la madre o del padre en ausencia de esta, seguido de un número consecutivo de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar. El artículo 7 habla sobre la numeración consecutiva de la historia clínica. Todos los folios que componen la historia clínica deben numerarse en forma consecutiva por tipo de registro por el responsable del diligenciamiento de la misma. El artículo 8, los componentes de la historia clínica serían la identificación del usuario, los registros específicos y los anexos. El artículo 9, identificación del usuario. Los contenidos mínimos de este componente son datos personales de identificación del usuario, apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante, nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario, según sea el caso, aseguradora y tipo de vinculación. El artículo 10 sobre los registros específicos. Los registros específicos es el documento en el que se consignan los datos e informes de una determinada atención. El prestador de servicios de salud debe seleccionar para consignar la información de la atención en salud brindada al usuario, los registros específicos que correspondan a la naturaleza del servicio prestado. El capítulo 3 habla sobre la organización y manejo de la historia clínica. El artículo 8 sobre la obligatoriedad del archivo. Todos los prestadores del servicio de salud deben tener un archivo único de historias clínicas en las etapas de archivo de gestión central o archivo histórico, el cual será organizado y prestará los servicios pertinentes guardando los principios generales establecidos en el Acuerdo 7 de 1994, referente al Reglamento General de Archivos expedido por el Archivo General de la Nación y demás normas que lo modifiquen o adicionen. El artículo 13 habla sobre la custodia de la historia clínica.
La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador del servicio de salud que la generó en el curso de la atención de salud, cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en la presente resolución, sin perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes. El prestador podrá entregar copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal cuando éste lo solicite para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes. El artículo 14. Custodia de la historia clínica. La custodia de la historia clínica es responsabilidad del usuario, del equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos de la ley y de las demás personas determinadas en la ley. El artículo 15. Retención y tiempo de conservación de la historia clínica. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la fecha de la última atención. Mínimo 5 años en el archivo de gestión del prestador del servicio de salud y mínimo 15 años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá destruirse. Artículo 16. Seguridad del archivo y historia clínica. El prestador de salud debe archivar la historia clínica en un área restringida y debe contar con acceso limitado al personal de salud autorizado. Se debe conservar la historia clínica en condiciones que garanticen la integridad física y técnica. La historia clínica no debe sufrir adulteración ni alteración de la información. Las instituciones prestadoras del servicio de salud y en general los prestadores encargados de la custodia de la historia clínica deben velar por la conservación de la misma y responder por su adecuado resguardo. Capítulo 17. Condiciones físicas y conservación de la historia clínica. Los archivos de la historia clínica deben conservarse en condiciones locativas, procedimentales, medioambientales y materiales propias para tal fin, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación en los Acuerdos 07 de 1994, Acuerdo 11 de 1996 y Acuerdo 5 de 1997, o las normas que lo deroguen, lo modifiquen o adicionen. El artículo 18 de los medios técnicos de registros y conservación de la historia clínica. Los prestadores del servicio de salud pueden utilizar medios físicos o técnicos como computadoras y medios magnetos ópticos cuando así lo consideren conveniente, según lo establecido en la Circular 2 de 1997 expedida por el Archivo General de la Nación o las normas que la modifiquen o adicionen. Capítulo 4 se refiere al Comité de la Historia Clínica. El artículo 19 da la definición de comité. Defínase el Comité de Historias Clínicas como el conjunto de personas que al interior de una institución prestadora de servicios de salud se encargan de velar por el cumplimiento de las normas establecidas por el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. El artículo 20 sobre las funciones del Comité de Historias Clínicas. Los prestadores del servicio de salud pueden utilizar medios físicos o técnicos como computadoras y medios magneto-ópticos cuando así lo consideren, según lo establecido en el Circular 2 expedida por el Archivo General de Naciones. Las funciones del Comité de la Historia Clínica son las siguientes: promover en la institución la adopción de las normas nacionales sobre la historia clínica y velar por que éstas se cumplan, elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de los registros clínicos del prestador, incluida la historia clínica. Elevar a la dirección y al comité técnico científico recomendaciones sobre los formatos de los registros específicos y anexos que deben contener la historia clínica,
así como los mecanismos para mejorar los registros en ellas consignados, y vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento del archivo de las historias clínicas. El artículo 61 hace referencia a las sanciones que puede imponer el Comité de Historia Clínica. Los prestadores del servicio de salud que incumplan lo establecido en la presente resolución incurrirán en las sanciones aplicables de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Y el artículo 22 sobre la vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Ahora vamos a socializar sobre los registros de enfermería. Esto es el soporte documental donde queda recogida toda la información sobre la actividad enfermera referente a una persona concreta, valoración, tratamiento recibido y su evolución. La función principal de los registros de enfermería sería la asistencial, enfocada a prestar unos cuidados de máxima calidad, sin olvidar la función docente investigadora, función de gestión y la contribución al desarrollo de la profesión, y otras de sus finalidades es la jurídico-legal, pues los registros constituyen el testimonio documental de los actos del profesional en un proceso judicial y como tales son parte fundamental de la historia clínica. Los registros de enfermería es la herramienta a través de la cual se evalúa el nivel de calidad técnico, científica, humana, ética y la responsabilidad del profesional de enfermería, que refleja no solo su práctica, sino también el suplemento de los deberes del colectivo respecto al paciente. El papel que se le reconoce a los registros de enfermerías es el de servir como instrumento de apoyo a la gestión, pues permite calcular cargas de trabajo, número de personal requerido, hacer control de la calidad del cuidado y conocer los resultados de la atención. Es un instrumento jurídico utilizado como evidencia entre usuario y prestador del servicio de salud y se constituye en el testimonio documental de los actos del profesional a los requerimientos del tribunal, pues por su componente de responsabilidad legal. Instrumento para dejar constancia escrita del acto de cuidado, que refleja el ejercicio profesional y prueba de los lineamientos humanos, éticos y científicos desarrollados en las intervenciones ejecutadas, y se le delega el componente de responsabilidad ética. Y es un instrumento para facilitar, evaluar, reorientar y aprender de la propia práctica, como también para el desarrollo de un lenguaje común entre los profesionales de enfermería a fin de disminuir la variabilidad en la práctica, y se le delega el componente de responsabilidad profesional. Y a los registros de enfermería es importante reafirmar la importancia para la profesión. El registro favorece el desarrollo de la disciplina enfermera, pero además posibilita el intercambio de información sobre cuidados, mejorando la calidad de la atención que se presta y permite diferenciar la actuación propia de la del resto del equipo de salud. ¿Cuáles son los registros propios de enfermería? La hoja de valoración de ingreso, planes de cuidados, notas de enfermería, Cardex, hoja gráfica de control de signos vitales, hoja gráfica del balance hídrico y otros que disponga la institución prestadora de salud. Notas de enfermería. Estas son una narración escrita, clara, precisa, detallada y ordenada de los datos y conocimientos, tanto personales como familiares, que se refieren a un paciente y que sirven de base para el juicio definitivo de su enfermedad
o estado de salud actual. Las notas de enfermería vienen desde la época de la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale. También es un documento profesional que es autónomo y oficial del ejercicio de enfermería que permite la reafirmación y consolidación de la enfermería como profesión independiente. Muchas personas no le toman importancia, pero una nota de enfermería puede salvar o terminar de hundir al personal involucrado en un evento jurídico por el hecho de ser la persona que normalmente pasa mayor tiempo con el paciente y plasma en sus notas observaciones importantes. Para el diligenciamiento de las notas de enfermería se hace indispensable vislumbrar escenarios en los que se deben desarrollar las notas de enfermería para la protección legal del ejercicio de enfermería. Estas deben aplicarse en el medio hospitalario, extrahospitalario, atención primaria, atención domiciliaria, que permiten potenciar la coordinación, estableciendo una comunicación institucional y personal que garanticen la continuidad de la atención. Aspecto legal de las notas de enfermería. El diccionario enciclopédico El Pequeño Larousse del 2001 la define jurídicamente: el delito como hecho ilícito sancionado por la ley. El Diccionario Moderno de la Lengua Española y Nombres Propios definen el delito como culpa, crimen, quebrantamiento de la ley. Está determinado por la culpa y se comete por una acción u omisión voluntaria que la ley castiga con pena grave. En el ordenamiento jurídico colombiano, los delitos están establecidos y determinados por el Código Penal. Se cometen cuando se existe una acción típica definida en un ordenamiento jurídico específico, descrita como antijurídica o no, que existan causas de justificación para este actuar. En el orden jurídico colombiano, los delitos están establecidos y determinados por el Código Penal y se cometen cuando existe una acción típica definida en el ordenamiento jurídico. Quien incurre en la ejecución del delito es culpable y puede ser reprochable como individuo. Por último, el delito es una conducta punible, sancionada por la ley y que merece una pena establecida. En cuanto al aspecto legal de las notas de enfermería, continuamos con algunas disposiciones que debemos tener presente por la responsabilidad legal que el personal de enfermería tiene al momento de la ejecución o manejo de los registros de enfermería. El delito se refiere exclusivamente a una conducta humana, llevada a cabo tanto por acción como por omisión. La acción o esa conducta de acción puede ser dolosa, porque la persona la lleva a cabo en forma intencional, voluntaria y consciente. La acción también puede ser culposa, porque es el producto de un hecho accidental y que no pudo ser evitado. Y pretensionalmente, la conducta humana puede ser antijurídica, para que no existan causales justificantes de la acción del individuo. Otros elementos son la culpabilidad, la irreprochabilidad de la conducta y la punibilidad. Es decir, todas estas acciones establecidas merecen una sanción porque son hechos punibles. Características generales de las notas de enfermería. Estas deben ser legibles, completas, claras, concisas y cronológicas. Debe ser precedida de la fecha y hora, contener firma e identificación del enfermero al final de cada registro. Se deben registrar inmediatamente después del cuidado prestado, la orientación suministrada o la información obtenida, sobre todo en el caso de la administración de medicamentos.
no deben contener rastros entre líneas, líneas en blancos o espacios en blancos. No debes utilizar corrector o cualquier forma para borrar el registro realizado por tratarse de un documento legal. En el impreso de anotación de enfermería debe constar el encabezado con relleno completo de datos del paciente como nombre y apellido, edad, sexo, número de identificación y diagnóstico. Se puede utilizar la etiqueta impresa o, en su defecto, rellenar manualmente el encabezado del impreso para diligenciar los datos. Aspecto legal de la historia clínica. La finalidad de socializar el marco legal en el manejo de la historia clínica y registros de enfermería es que adquiramos la responsabilidad legal, entender que diligenciar la historia clínica por la prestación del servicio de enfermería contiene una responsabilidad legal y que no adecuarnos a la resolución 1995 podría acarrear sanciones punibles. ¿Cuáles son las sanciones que podrían aplicarse? Las sanciones disciplinarias. Estas están impuestas por oficinas de control interno disciplinario como procuradurías o personerías para el caso de servidores públicos y así generan multas, suspensiones o inhabilidades del tipo ético disciplinario. Estas sanciones o inhabilidades las pueden imponer tribunales de ética médica, de enfermería, de odontología o de otra especialidad o rama de salud y generar amonestaciones, censuras, suspensiones o sanciones de contenido sancionatorio. Asimismo, las secretarias de salud están facultadas para imponer sanciones que pueden ir desde amonestaciones hasta multas económicas. Muchas gracias por su atención.